Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas, bienvenidos un día más al canal, un lunes más. Gracias a los nuevos suscriptores, a los que siempre estáis ahí, a los que me dejáis los likes, los comentarios y hacéis la visualización completa del vídeo. Muchísimas gracias. Nos vamos con los autores y la obra. No voy a hablar mucho de los autores hoy porque son muchísimos, es una serie de relatos lo que traigo. Así que nos vamos directamente con los autores porque sí voy a decir cuáles son y cuántos son. Bueno, pues los autores son unos 30 autores y tenemos, voy a decir también los títulos, ¿de acuerdo? Porque ya sabéis que a mí me gusta siempre decir los títulos porque en los libros de relato, muchas veces como aparecen en otros libros, pues a veces no nos interesa comprarlos si nada más que hay uno o dos que no hemos leído. Entonces voy a decir los autores y los títulos. De Dan Simmons tenemos La foto de la clase de este año. De Kelly Link, Planes de emergencia zombie. De Dale Bailey, Muerte y sufragio. De David J. Shaw, Flores. De Nina Kiriki Hoffman, El tercer cadáver. De Michael Swanwick, Los muertos. De Darrell Schweitzer, El niño muerto. De Jeffrey Ford, El zombie de Malthusian o Malthusian. De Susan Palwick, Cosas bellas. De David Tallerman, El síndrome de Estocolmo. De Joe Hill, Bobby Conroy, Regresa de entre los muertos. De Laurel K. Hamilton, Los que buscan el perdón. De Norman Partridge, Hermosa como la noche. De Brian Evenson, La pradera. De Hannah Wolf Bowen, Todo es mejor con los zombies. De Stephen King, Parto en casa. De Lisa Morton, Las chispas ascienden hacia el cielo. De George R.R. Martin, Hombre de burdel. De John Lansdale, El camino del muerto. De David Barr Kirtley, El muchacho con cara de calavera. De Nancy Kilpatrick, La era de la aflicción. De Neil Gaiman, Amanecer amargo. De Catherine Chick, Con las tetas a la tumba. De Adam Troy Castro, Tan muertos como yo. De Andy Duncan, Zora y los zombies. De Poppy Z. Bright, Calcuta, El señor de los nervios. De Will McIntosh, Seguidos. De Harlan Ellison y Robert Silverberg, La música del zombie. De Nancy Holder, La presentación de la pasión. De Scott Edelman, Casi el último relato de Casi el último hombre. Y de John Langan, Así declina el día. Estos son los autores y los relatos. Nos vamos con la obra. Pues traigo Zombies de todos estos autores, que es una recopilación de relatos precisamente de muertos vivientes. Y hay relatos de todo tipo, desde los muy profundos que tienen mucho que sacar, ahora ya hablaremos de ellos en mi opinión, como hasta los típicos relatos de terror que simplemente son de terror y simplemente es para dejarse llevar. Nos vamos con mi opinión. Bueno, pues veréis, yo hace muchos años tenía cerca una personita y a mí me ha gustado leer desde pequeña y a esta personita pues no le gustaba leer, nada. Entonces a esta personita lo que sí le gustaba mucho era el terror. Para intentar meterla en este mundo de la lectura, de la literatura, yo le regalaba cuando podía muchas veces libros de terror.
Además, yo quería que se metiera en el mundo de la literatura porque, bueno, a mi alrededor a la gente nunca le ha gustado leer. De hecho, en el colegio yo era la rara, me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar en la universidad, resulta que yo tenía que coger el tren todos los días y me acuerdo que era la única persona que iba leyendo en el tren. Entonces no había móviles, las demás personas que iban en el tren lo que hacían era simplemente ir en el tren. No había móviles, simplemente esperaban a llegar. Y yo era la única que iba con un libro en el tren y me acuerdo perfectamente de eso. Un libro que no fuera, porque había muchos estudiantes que iban con libros, pero no eran libros de lectura, eran libros de la universidad o del instituto. Y me acuerdo de eso, de ser la única. Afortunadamente, cuando dicen que la gente lee muy poco, cada vez se lee menos, yo digo que no. Que afortunadamente cada vez se lee más. Ya se puede encontrar muchísima gente con tablets o incluso con libros en físico que leen en el tren. De los 80-90 era impensable. Entonces yo quería que estas personitas se metieran en el mundo de la literatura por ella, pero también por mí, porque yo no tenía nadie con quien hablar de los libros que leía. Entonces, durante una temporada, pues conseguí que se interesara por la lectura, pero no le duró mucho. Yo creo que hay libros que ni siquiera ha terminado de leer. De hecho, ni se acuerda. Yo creo que no lo leyó. Es bastante grueso. Y después del COVID apareció en mi casa diciendo que estaba haciendo limpieza general, que había cosas que no quería y que como yo le había regalado esos libros, que sí me interesaba tenerlos, porque ya no los iba a volver a leer. Entonces le dije que sí, así que me he encontrado con un montón de libros de terror que ya iré sacando. Y a este le tenía muchas ganas. Es curioso porque a mí los zombies son los seres sobrenaturales que menos me gustan. Me dan muchísimo miedo y muchísimo asco. Porque al fin y al cabo no son como los vampiros, que están muertos también, pero tienen una presencia y como mucho huelen a humedad de la tumba. Como mucho. Pero es que los zombies no, los zombies son muy asquerosos. Y además yo tengo un problema con los zombies, porque yo cuando era pequeña vi la película La noche de los muertos vivientes de 1968, que es en blanco y negro, que no son los zombies que vemos hoy en día en las grandes pantallas, en la pantalla pequeña, ¿no? Y yo recuerdo que me dio muchísimo miedo, que esa noche no pude dormir, que tenía miedo de que de repente aparecieran zombies por la calle. Entonces, los zombies siempre han sido para mí el peor y el que menos de los seres sobrenaturales, el que menos me gusta. Pero con diferencia. No tienen nada del romanticismo de los vampiros, o la desgarradora angustia de Frankenstein o los hombres lobo. Con lo cual, para mí, este boom que hubo de zombies hace unos años y aún todavía perdura, era incomprensible. Cómo a la gente le podía gustar algo que simboliza la decadencia en todos los sentidos. De hecho, yo empecé a ver The Walking Dead y lo tuve que dejar al poco tiempo, no lo aguantaba. Me pasó como con The Road, que trabaja Viggo Mortensen, porque es tan deprimente que yo creo que antes que vivir algo así, yo preferiría quitarme de en medio. Yo no serviría para vivir en un mundo así. El zombie para mí representa la falta de esperanza, el fin de todo, la supervivencia extrema de quien no quiere terminar como ellos. Simbolizan un mundo donde no hay horizontes. Es la decadencia de todo lo hermoso que se ha conseguido. Que tenemos muchas cosas malas, sí, pero también tenemos muchas cosas muy bonitas. Y el zombie representa la decadencia de todo esto. Pero no una decadencia romántica, una decadencia brutal y asquerosa. El zombie es la mediocridad para mí en estado puro. Así que, aunque le tenía ganas, empecé a leer este libro sin muchísima esperanza de continuarlo. Digo, estoy segura que voy a empezar a leerlo y va a ser tan desagradable que no voy a conseguir acabarlo. ¿Y cuál no ha sido mi sorpresa? Cuando me he encontrado con una recopilación de relatos de zombies, sí, pero muy distintos a lo que yo pensaba en el primer momento. Los zombies en muchos relatos de esta obra son alegorías de las injusticias que cometemos los seres humanos unos con otros, y son la personificación de las denuncias sociales.
que tenemos a día de hoy, problemas que tenemos a día de hoy, que están en la actualidad en muchas mesas de debate de muchos políticos y que son temas que incluso el propio ciudadano de a pie comenta en su vida diaria. ¿Cuáles son estas denuncias sociales? El esclavismo, tanto laboral como sexual. Y dentro del esclavismo no solamente trata sobre el esclavismo en nuestro propio país, sino el esclavismo al que Occidente somete a África, por ejemplo. La licencia de armas en Estados Unidos hace una crítica brutal a esto. El enriquecimiento de los que ya son más poderosos y cómo cada vez se enriquecen más y a la gente de a pie cada vez les faltan más cosas. Violencia de género, maltrato infantil en todos los aspectos, abusos sexuales, bullying, crítica brutal a los grupos antiabortistas. La trata de mujeres, por supuesto, que ya lo he dicho antes. Y es que esta recopilación podría encajar no solamente en literatura de terror, sino también en literatura de crítica social y posiblemente la ponga como categoría, cuando suba el vídeo, como crítica social también, porque es brutal. Y no solamente como crítica social, sino también como ciencia ficción, porque hay historias que rozan casi las historias de Terminator y la amenaza actual de la inteligencia artificial. Así que podemos decir que sí, que es una literatura de terror, pero que es también un libro protesta. Un libro protesta que además no está exento de rayitos de esperanza, como por ejemplo el que los humanos, los vivos, continúen luchando por lo que creen, porque aunque creamos que no, que en nuestro pequeño mundo, lo que hacemos en nuestra vida diaria, en nuestro pequeño mundo, no aporta nada, al final son gotitas que van llenando el océano y sí que aportan. Y eso es una enseñanza en uno de los relatos, uno de los primeros, que me encantó, me emocionó y que me di cuenta enseguida que estaba ante un libro muy distinto de una historia de terror sin más. Es también una enseñanza a disfrutar de lo que tenemos, de lo bonito que nos rodea, que generalmente en el día a día nos pasa desapercibido porque son cosas insignificantes. Pues aquí nos enseña a apreciarlo, porque a lo mejor va a llegar un día en que no podamos hacerlo, que no lo tengamos más. Pero es que también estamos ante relatos de terror que tienen un maravilloso y exquisito sabor gótico y que además ha conseguido que cambie mi opinión sobre los zombies. Y es que en este libro se dice una frase en la que yo no había pensado, y lleva razón. Se dice que el zombie no hace diferencias, que iguala a todo el mundo. Y es verdad, yo ahí no lo había pensado, es la misma muerte, es la muerte personificada. Entonces no hace diferencia entre ricos, pobres, feos, guapos, elegantes, no elegantes, inteligentes, estúpidos. No hace diferencia alguna. Es muy distinto a cualquier otro ser sobrenatural de la historia, del terror, porque si nos damos cuenta, los vampiros son exquisitos. Los vampiros no convierten a cualquiera. Anne Rice nos lo demostró y nos lo demostró también Drácula, de Bram Stoker. Yo creo que no había caído en esto de que es verdad que el zombie iguala a todo el mundo. Da igual si es famoso, si no lo es lo mismo. Aparte de todo esto que ya he dicho, aquí los zombies también tienen un papel muy curioso, porque son las imágenes de nuestra conciencia, son las representaciones físicas en estos relatos de nuestra conciencia y de nuestro pasado, de lo que no dejamos marchar. Son la basura que escondemos debajo de la alfombra cuando barremos y que amenaza con salir en cualquier momento, tal y como pasa en El corazón delator de Edgar Allan Poe. Y otra cosa que me asombró, yo incluso lo tengo ahí, que lo hice en esta cosita de aquí, en ese pequeño cuadradito de tela, bordé Don't trust the living ones. No confíes en los vivos. Y es verdad, es que al final, por mucho miedo que a mí me dé un zombie, por mucho, no miedo, repulsión que me dé un zombie, al final hay muchos relatos que me dan más miedo a los humanos que los zombies. La vida real da muchísimo más miedo. De hecho, hay zombies por los que he sentido auténtica compasión.
Me he sentido indignada por el trato que se le ha dado algunas veces a los zombies en algunos relatos. Esa falta de respeto, incluso cuando hay que matarlos porque no queda más remedio, los protagonistas muchas veces se olvidan de que han sido personas, no se les tiene ese respeto que se debería en la muerte. Y nunca había pensado en esto, con respecto a estos seres sobrenaturales. Así que esta es mi recomendación. Nos vamos a ir con las curiosidades, que son muy pocas y son más bien a un nivel personal más que sobre el libro. Como curiosidad, pues mirad, tenía muchísimas ganas de leer los relatos de Stephen King, tenía muchas ganas de leer los relatos de Neil Gaiman, de Dan Simmons, tenía muchas ganas de leer los relatos de Poppy Z-Bride, que me encanta Poppy Z-Bride, creo que es una de las mejores representaciones junto con Anne Rice de la literatura gótica actual. Y bueno, mi sorpresa ¿cuál ha sido? Pues que quitando a Dan Simmons y a Poppy Z-Bride, que sí me han gustado mucho, me han gustado más los de los autores que aquí en España no son muy conocidos que los más reconocidos. Entonces, es muy curioso esto. Creo que hay personas, hay escritores que ya se ven tan reconocidos que hacen poquito esfuerzo cuando se les pide una colaboración de este tipo. Entre ellos George R.R. Martin. Me parece que George R.R. Martin, bueno, a mí es que no me gusta ni como persona, no, como trabajador, no me gusta. Y mira que escribe bien este hombre. Pues no, desde que pasó lo de, que ya lo comenté en otro vídeo, cuando presenté Juego de Tronos, no pienso comprarle nada más. Y este salió George R.R. Martin, ya venía aquí, yo no sabía por entonces ni quién era cuando regalé este libro. Y bueno, pues eso, me han gustado más los no reconocidos que los reconocidos. Hay relatos que no me han gustado nada, que no tienen nada que ver con zombies, más que aparece de vez en cuando o muchas veces la palabra zombie, pero no tiene nada que ver con zombies. Pero han sido, los tengo apuntado aquí, creo que han sido 5 relatos de 30, o sea que es algo insignificante. 1, 2, 3, 4, 5 relatos. 5 relatos de 30 o 31 relatos. Con lo cual, mirad, es fácil encontrarlo. Está en español. Y a mí me ha merecido la pena la lectura. La verdad es que me ha abierto nuevos horizontes a otras lecturas sobre este tema y sobre estos seres. Ratoncillo, esta es mi recomendación. Zombies. Nos vemos aquí el lunes que viene. Pasad una feliz semana y leed todo lo que podáis.